Hola, qué bien arrancar con este nuevo análisis visual. Hoy nos vamos a meter de lleno y paso a paso en las guías clínicas de respuesta rápida para una de las infecciones más fulminantes y, francamente, letales que existen, el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Ojo, que esto no es solo un montón de reglas médicas teóricas, es literalmente un manual de supervivencia fundamental para enfrentar a un enemigo invisible. Así que, venga, vamos al lío. Para no perdernos, esta es la ruta que vamos a seguir hoy. Primero, la amenaza del hantavirus. Segundo, la prevención del contacto con roedores. Tercero, la identificación de los síntomas. Cuarto, el diagnóstico y traslado de emergencia. Y para terminar, los cuidados críticos y el tratamiento. Empezamos por la sección 1, la amenaza del hantavirus, entendiendo el virus Andes. Imaginemos un paisaje rural precioso, un bosque súper sereno. Pues justo ahí es donde vive el ratón de cola larga. Este pequeño roedor es el portador natural de la cepa Andes del hantavirus, una variante capaz de causar auténticos estragos. Si nos fijamos en este mapa de incidencia en Chile, vemos clarísimamente los puntos calientes en la zona centro-sur, sobre todo en Biobío, los ríos y los lagos. Y a ver, esto no es casualidad. Los cambios en el medio ambiente afectan muchísimo a la población de estos roedores. Si de repente hay más alimento, se multiplican rapidísimo y claro, la amenaza directa para las comunidades cercanas se dispara. Y esto nos lleva a ver cuáles son esos factores de riesgo en el día a día. Pensemos en eventos biológicos naturales, como el florecimiento masivo de bambúes como la quila o el coligüe. Esto es básicamente un banquete gratis para el ratón, provocando explosiones de población conocidas popularmente como ratadas. Pero el peligro de verdad aparece cuando interferimos con sus hábitats. Actividades súper inocentes, como recolectar frutos silvestres, desmalezar el campo o simplemente entrar a una cabaña que ha estado cerrada todo el invierno. Pues resulta que ahí pueden haber partículas fecales del roedor flotando en el aire. Un respiro profundo en el lugar y momento equivocado es absolutamente todo lo que hace falta. Pasamos a la sección 2, prevención del contacto con roedores, desarmando la amenaza invisible. Aquí la clave es actuar antes de que el virus infecte a un ser humano, y para eso hay que seguir unos protocolos de desinfección a rajatabla. Lo primero y fundamental, ventilar cualquier espacio cerrado durante al menos media hora antes de entrar. Segundo, preparar una mezcla con lejía al 10%, es decir, unos 30 mililitros por cada 5 litros de agua. Y la tercera regla, que es totalmente inquebrantable, limpiar siempre, con una fregona o un paño húmedo. Ni se nos ocurra barrer en seco o pasar la aspiradora. Hacer eso es básicamente lanzar todas esas partículas virales mortales directamente al aire que vamos a respirar. Vamos con la sección 3. Identificación de los síntomas. El reloj empieza a correr. La forma en que avanza esta enfermedad pone los pelos de punta por la tremenda velocidad que tiene. Fijémonos en los tiempos. Primero, hay un periodo de incubación totalmente silencioso, que puede durar entre 1 y 6 semanas. Después, entramos en la fase prodrómica, de 1 a 6 días. Y de repente, llega la fase cardiopulmonal, que desencadena todo de forma letal en cuestión de horas. Entender esta velocidad es de vital importancia. Un paciente puede sentirse perfectamente bien durante todo un mes tras la exposición al virus, y de buenas a primeras encontrarse luchando por su vida en el lapso de una sola tarde. Para entender lo tramposo que es el deterioro tan rápido que produce, tenemos que comparar las dos fases activas de la enfermedad. La fase prodrómica engaña muchísimo. Sus síntomas son súper genéricos: fiebre, dolor muscular intenso o mialgia, fuertes dolores de cabeza y molestias de estómago. Podría pasar sin problema por una simple gripe o un virus intestinal típico del verano, pero el contraste con la fase cardiopulmonar es brutal y repentino. Esta última aparece con una tos seca de golpe, una dificultad extrema para respirar por culpa del fallo de los capilares, una bajada de tensión tremenda y un shock cardiogénico. Si no se interviene rapidísimo, el colapso es inminente. Y aquí es exactamente donde los análisis de laboratorio se convierten en la pieza clave para desenmascarar al virus a tiempo. Si vemos un recuento de plaquetas por debajo del umbral de 150.000 por milímetro cúbico, y a eso le sumamos la fiebre y los dolores musculares de esa primera fase engañosa, todas las alarmas deben sonar de inmediato. Esta trombocitopenia temprana es el gran indicador clínico, la pista estrella que nos avisa de que no estamos ante una gripe común, sino en la antesala del hantavirus. Entramos en la sección 4, diagnóstico y traslado de emergencia, la carrera contra el tiempo. Llegados a este punto hay unos signos biológicos clarísimos que nos obligan a organizar un traslado urgente. Hablamos de pacientes que presentan taquicardia, polipnea, o sea, respiración rápida y superficial, hipotensión, leucocitos por encima de 20.000, un hematocrito disparado a más del 45%, plaquetas que se desploman a menos de 50.000 y un nivel de lactato superior a 2 milimoles por litro. Con que los análisis muestren estos parámetros, la persona está fisiológicamente al borde del precipicio. Hay que trasladarla a una unidad de alta complejidad al instante.
Un detalle súper importante sobre el diagnóstico y el uso de pruebas rápidas. Los anticuerpos para detectar el hantavirus, sobre todo la IgM, muchas veces aparecen demasiado tarde como para ayudarnos en los primeros días. Por tanto, dar negativo en un test rápido al principio no descarta la enfermedad bajo ningún concepto. No nos podemos relajar, hay que mantener una observación clínica estricta en todo momento. Esto nos lleva a la que probablemente sea la lección médica más crítica y urgente de todo el protocolo. La regla de oro logística es muy clara. No se debe esperar a estabilizar al paciente en el centro local antes de iniciar el traslado. Intentar retener a la persona en un centro de baja complejidad para estabilizarla es, en realidad, un error fatal. El síndrome avanza tan rápido que demorarse simplemente agota el poquísimo margen de maniobra que tenemos. El traslado a un hospital con ventilación mecánica avanzada es la máxima prioridad y tiene que ser inmediato. Vamos a la última parte, la sección 5. Cuidados críticos y tratamiento. Protocolos que salvan vidas. Una vez en la UCI, el tratamiento para el hantavirus rompe los esquemas y va bastante en contra de la intuición médica habitual. Lo que sí hay que hacer incluye administrar fármacos vasoactivos como la norepinefrina, tener todo preparado para una intubación temprana con ventilación mecánica y considerar seriamente el uso de ECMO ante un shock profundo. Pero mucha atención a lo que no se debe hacer. Nada de aplicar grandes bolos de líquidos intravenosos. Tampoco sirve usar la ribavirina ni meter altas dosis de corticosteroides. Los estudios clínicos han demostrado tajantemente que no aportan ningún beneficio real aquí. De hecho, hay que hacer muchísimo hincapié en el consenso clínico oficial, que está totalmente en contra de meter volumen. Normalmente, si alguien entra a urgencias en estado de shock, el primer instinto generalizado de cualquier médico es bombear fluidos al paciente. Pues bien, en el caso específico del síndrome por hantavirus, esta maniobra está formalmente prohibida. La justificación para esta regla, que a primera vista parece tan contraintuitiva, es rotunda. Buscar que el paciente retenga más líquido del que elimina incrementa directamente el riesgo de muerte. Resulta que el virus hace que el tejido de los pulmones se vuelva superpermeable, funciona literalmente como un colador. Si metemos suero de más por vía intravenosa, todo ese volumen extra se va a filtrar de forma inevitable hacia los alveolos, provocando un edema pulmonar severo masivo. En resumen, sobrehidratar al paciente acelera trágicamente la asfixia. Pero bueno, a pesar de lo letal y desafiante que es esta patología para la medicina, hay un gran margen para la esperanza si nos ceñimos a estas directrices. Fijaos en la evolución histórica de la mortalidad. El avance es tremendo. A finales de los 90, la tasa de letalidad en un brote llegaba a rondar el 60%. En la actualidad, gracias a seguir estos protocolos de UCI al milímetro, la mortalidad ha bajado a un 30%. Estamos hablando de una impresionante tasa de supervivencia del 70% ante una enfermedad fulminante. Es un logro monumental que subraya el inmenso valor de contar con un conocimiento médico bien estructurado. Y para cerrar esta revisión exhaustiva, dejamos sobre la mesa una reflexión crucial. ¿Cómo va a transformar la implementación temprana y precisa de estos protocolos rápidos la respuesta clínica global en las regiones más vulnerables? Es una pregunta que se formula sin parar en la salud pública, sirviendo como recordatorio de que tener claridad en los diagnósticos, no dar líquidos en exceso y decidir el traslado al instante sirve para inclinar la balanza definitivamente a favor de la vida. Ojalá el desglose de estas guías resulte de gran valor para comprender la magnitud de esta compleja amenaza silenciosa. ¡Hasta la próxima!